la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 26 al 41. Voy a dar lectura, hermanos, al versículo 33 y 34 que dice: Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y decían: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Vamos a orar. Padre, te rogamos en este momento tu bendición y tu dirección, y te pido en esta hora, Señor, que tú me limpies para ser instrumento de bendición en tus manos. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas que te ofenden siempre, Señor, que están delante de ti. Y te ruego en esta hora, Señor, que tú uses a tu siervo con poder, con autoridad, pero también, Señor, con palabras sencillas, con humildad, Señor, de tal manera que tu palabra sea la que haga, Señor, en nosotros la obra. Úsame, Señor, solamente como instrumento. Sé tú quien hable, Señor. Escóndeme detrás de tu cruz para que tu gloria y tu poder sean vistos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, el tema de esta hermosa tarde se llama Hasta el último momento. Por allí tienen ustedes su hojita, ¿verdad? Y pues les pedimos que las abran, los que tienen por allí la hojita. En todo el tiempo del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, obró con amor y misericordia para con los hombres. Siempre vemos a un Jesús predicando, vemos a un Jesús sanando, vemos a un Señor Jesús que está enseñando también a las multitudes, que se está compadeciendo de las personas, se está compadeciendo de las multitudes porque las veía como ovejas que no tienen pastor. Y ese amado Señor Jesucristo, la noche anterior, pasó un momento de mucha angustia, de mucha tristeza. La palabra del Señor nos dice que Él mismo expresaba que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Y amados hermanos, quizá nosotros en algún momento hemos visto la película de La Pasión de Cristo, y para muchos se nos hace una película sangrienta, y lo es realmente. El énfasis de esta película está más en el sufrimiento físico del Señor Jesucristo, pero no capta en sí el sentido de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, porque el caso no es manifestar qué tanto fue lastimado su cuerpo, sino en realidad la pasión de Cristo tiene que ver con la ira de Dios derramada sobre aquel que es, que era y que había de venir. Así que a lo largo de este pasaje, hermanos, iremos viendo las 7 expresiones del Señor Jesucristo, las 7 últimas expresiones del Señor en la cruz. Expresiones que nos hablan de lo que Jesús está sintiendo en ese momento, tanto físicamente como espiritualmente, pero también cómo nos ve el Señor desde la cruz. ¿Se han preguntado cómo se veía la gente a Jesús? Alrededor encontramos algunos que lo ven con tristeza y dolor. Entre ellos estaba su madre, los discípulos y algunos de sus seguidores más cercanos. Por otra parte, habían quienes lo miraban con burla, con satisfacción en cierta manera de decir: hemos logrado nuestro objetivo, llevar a Jesús a la cruz. Otros lo miraban con escarnio y le decían: si eres hijo de Dios, baja, sálvate a ti mismo. Algunos otros clamaron a Él en ese último momento. Pero ¿cómo sería la mirada de Jesús hacia quienes estaban allí al frente? Los crucificados eran considerados personas
malditas por Dios por haber sido crucificadas en un madero y eran levantadas lo más alto que se pudiera, con la idea de que no contaminaran la tierra con su sangre. La crucifixión era uno de los tormentos más cruentos y crueles que se daban en aquellos momentos. Y amados hermanos, la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo eleva al Señor, a su Padre, suplicando perdón. El Señor suplica por el perdón. En ese momento, hasta el último momento de su vida antes de la cruz, el Señor suplicó el perdón. Pero ¿por quiénes ora Jesús en ese momento? Hermanos, el Señor está orando por aquellos que lo llevaron obviamente a la cruz, que estaban allí burlándose, por aquellos que lo escarnecieron, por aquellos también que en algún momento recibieron un beneficio de parte del Señor, pero que al final lo traicionaron. La súplica es el cumplimiento, hermanos, de la profecía de Isaías capítulo 53, versículo 12, donde dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amados hermanos, la súplica es una muestra de la misericordia de Dios. La misión del Señor fue traer el perdón de nuestros pecados. Y Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La súplica no es a favor de la ignorancia del acto. La súplica es en razón de la magnitud de lo que aquellos hombres hacían. Cuando Jesús dice no saben lo que hacen, esto puede causarle problemas a usted cuando lee la Biblia, porque en la palabra del Señor encontramos que Pilato sabía que Jesús era inocente. También encontramos que el Sanedrín era consciente de que no había una acusación legítima y que todos los que le acusaban a Jesús eran mentirosos. También sabemos que el pueblo sabía que se cometía una injusticia con aquel hombre, que fueron incitados a solicitar la salvación o liberación de Barrabás, pero condenar al Señor. Así que el pueblo sí sabía lo que hacía. A veces el Señor, o a veces nosotros tenemos que orar diciendo: Señor, perdónalos porque se hacen que no saben lo que hacen. Hay gente que se hace que no sabe lo que hace. Pero aquí el Señor no está orando por la ignorancia del acto, sino al contrario, por la magnitud. La gente no entendía en realidad las cosas, porque no le consideraban a Jesús como el Hijo de Dios. Pero a pesar de ello, el Señor suplica por el perdón de aquellos que le están injuriando. Pero vean, hermanos, en segundo lugar, la promesa de salvación. Hasta el último momento el Señor está dando una promesa de salvación. La segunda declaración o la segunda palabra de Jesús desde la cruz es una declaración que revela la inmediata respuesta a la oración del Señor. ¿Sí? Cuando Jesús ora, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la segunda declaración, hermanos, se ve la inmediata respuesta de Dios a esta oración. Y dice Lucas capítulo 23, versículo 43: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El versículo 42 dice que uno de los ladrones le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esta promesa del Señor Jesucristo es precisamente porque no importaba la magnitud del pecado de aquel ladrón. El amor de Dios supera cualquier maldad que haya sobre la tierra. Por eso siempre, hermanos, debemos pensar que no estamos fuera de sí cuando pensamos en la salvación
de los sicarios, de los narcotraficantes, de los violadores, porque no hay algo que Dios no pueda quitar del corazón de aquellos hombres. Solamente la blasfemia en contra del Espíritu Santo es la que Dios no perdona, pero todos los pecados delante de Dios son perdonables. Por lo tanto, es necesario orar por ellos. Tal vez en el corazón de usted haya dolor porque ha sido víctima o alguien en su familia ha sido víctima de la delincuencia. Pero no es con resentimiento y enojo hacia ellos con que esta sociedad ha de cambiarse, sino es a través de la predicación y proclamación del Evangelio de Dios. Así que no importaba la magnitud del pecado de este hombre. Si estos hombres estaban allí, era precisamente porque no eran personas buenas. Y este evento echa abajo muchas doctrinas falsas que se han predicado por los siglos de los siglos, como aquella que dice que la gente se salva a través del bautismo. El ladrón no necesitó ser bautizado en este momento, no hubo tiempo para ello. También reafirma lo que Jesús dice, que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Este hombre vivió apartado de Dios, pero encontró la salvación en el último momento de su vida. No pierda la esperanza, siga orando por la vida de su hijo o de su esposo. Puede que en su último aliento Dios lo alcance. También, hermanos, ¿cuál es nuestra actitud de nosotros ante el crucificado? ¿De burla o incredulidad o de reconocimiento y clamor? Ellos padecían justamente, pero Jesús injustamente. Lucas 41 y 42 dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la promesa del Señor es: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por ahí los testigos de Jehová le pusieron una coma y lo leen: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Pero el texto original no tiene ninguna coma. Por lo tanto es: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En el momento que usted cree, cuando Cristo llega a su corazón, a partir de ese momento usted es salvo. Ya usted es un creyente y es imposible que usted sea apartado de la gracia de Dios. Pero el único método para la salvación es la gracia de Dios. Este hombre no tuvo tiempo de hacer obras buenas. Por lo tanto, la salvación no es por obras. ¿Sí? ¿Acaso se bajó de la cruz y empezó a repartir pan y comida a la gente y hacer obras altruistas? No. No hubo tiempo para hacer obras. Por lo tanto, la salvación no es por obras. Se salvó por la gracia de Dios. En tercer lugar, hasta el último momento el Señor proveyó. Hizo una provisión para su madre. Versículo 26 y 27 del Evangelio de Juan, capítulo 19, dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y después de aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Imagine usted la escena. Hermanos, no sé cuántos de ustedes les ha tocado ir a un evento y de repente usted invitó a alguien a ese evento y hay una gran multitud y usted está inquieto porque no ve a quien usted invitó. Usted invitó a alguien a un culto y la iglesia está llena y usted empieza a buscar, y cuando lo ve, en ese momento se siente tranquilo. Jesús probablemente también estaba con su mirada buscando entre la multitud a María. Pero hay algo interesante
que en ninguna parte de los evangelios Jesús llama madre a María, en ninguna parte. Si ustedes revisan los evangelios, en ninguna parte se dirige a ella como madre. El término que Jesús utiliza siempre para María es mujer. Esto no indica que Jesús era un irrespetuoso, sino que Jesús era más que un hijo para María, era su redentor. ¿Sí? Y esto lo vemos, hermanos, porque Dios no nace. Si Dios tuviera nacimiento, también tendría muerte, pero Dios no nace. Dios, como esencia divina, es eterno, por lo tanto no tiene principio ni fin. Lo que sucedió fue la encarnación del Hijo de Dios. Su naturaleza humana sí nace, la naturaleza divina no. Por lo tanto, no podemos decir o utilizar el término Madre de Dios. Es una herejía utilizar ese término. No es bíblico ese término, porque ni el mismo Jesús llamó a María madre. Siempre se refirió a ella como mujer. Pero esto nos enseña que el Señor cumple con el quinto mandamiento y reconocía también el lugar de María dentro del propósito de Dios. Él nos da ejemplo del cuidado y del amor hacia la familia. Provee para su mamá o para la quien fue el instrumento de Dios para traerlo a este mundo, la madre de Jesús, es decir, de su naturaleza humana. Cuando usted lee la Biblia, normalmente en el lenguaje paulino va a encontrar Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el nombre Jesús se refiere a la naturaleza humana. Y el nombre Cristo, que es Meshá, Christos, es el término divino. Por lo tanto, María fue madre de la naturaleza humana, pero no y nunca de Dios. Entonces, Jesús, cumpliendo con el quinto mandamiento de honrar a su padre y a su madre, Él, obedeciendo la ley de manera perfecta, nos da este ejemplo de haber dado una provisión para su madre. La encargó a Juan porque sus medios hermanos eran incrédulos. Ustedes pueden decir, bueno, pastor, ¿de dónde sacó esa locura? Vayamos a Juan capítulo 7, versículo 5, ahí lo tienen ustedes. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Interesante, ¿eh? Jesús tenía hermanos, pero sus hermanos no creían en él. Entonces, ¿a quién se la encarga Jesús? Se le encarga a un miembro de la iglesia. La iglesia, hermanos, es una familia que nos acoge y en quien nos apoyamos. Muchos de nosotros que hemos venido al Evangelio y que venimos de una familia de la religión tradicional, hemos perdido nuestra familia carnal, físicamente. Muchos hermanos han sido desheredados. Y muchos le dicen, desde que te cambiaste de religión, ya no eres de mi familia. Yo recuerdo que caminaba con temor entre los 5 a los 12 años aproximadamente, porque mi familia me decía, fuiste bautizado en esta iglesia tradicional y ahora ya eres parte de otra iglesia, te vas a condenar. Lo maravilloso fue cuando llegué a Romanos capítulo 8, versículo 1, y el Señor abrió mis ojos y consoló mi corazón, y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí Dios consoló mi corazón, porque hasta ese momento no había entendido la magnitud del Evangelio de Dios. Entonces, amados hermanos, es Jesús quien se apoya en alguien en quien él confiaba, el discípulo en quien amaba, porque ni aún sus hermanos creían en él. En cuarto lugar, Jesús hace una petición al Padre. Versículo 46 del capítulo 27 de Mateo, también está ahí.
Cerca de la hora novena, casi como a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22, versículo 1, es lo que Jesús está citando en ese momento y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús está citando un salmo allí en ese momento. Él está sufriendo el castigo por nuestros pecados. El Padre está derramando su ira sobre él. Los dolores físicos del Señor no son nada en comparación con la ira de Dios por el pecado. Por eso les decía, por muy sangrienta que veamos una película, hermanos, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que está soportando Jesús en ese momento es la ira de un Dios infinito. Podría pasar un hombre la eternidad sufriendo el castigo de Dios, pero nunca la justicia de Dios iba a ser satisfecha como lo fue con el sacrificio perfecto de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, no es en sí solamente el dolor físico lo que hace que Jesús pague por nuestros pecados. Cuando Él siente el abandono del Padre, es porque el Padre en ese momento carga los pecados sobre Él. ¿Y saben qué pasa cuando un hombre está en pecado? Está separado de Dios. Si hay algo que rompe la comunión con Dios, es el pecado. Entonces Jesús, que no cometió pecado, Dios cargó en Él los pecados de todos nosotros, y Dios está castigando, Dios está manifestando su ira todopoderosa sobre la vida de su Hijo, por ti y por mí. Lo peor que puede pasarle a alguien es ser abandonado por Dios. Es lo peor que te puede pasar. El salmista dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá. Pero hay de aquel que es desechado por Dios, como Saúl. Hay de aquellos a quien el Señor abandonare por su vida en pecado. Es una gran mentira decir que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Eso no es cierto. Si tú y yo vivimos en pecado, somos objeto de la ira de Dios. La mentira más sabrosa que el diablo le ha dado al hombre es una licencia para pecar, diciendo: Dios odia mi pecado, pero me ama a mí. No, eso es mentira. Dios odia el pecado y odia a quien practica el pecado. Entonces, no juguemos a que nosotros determinamos la verdad de Dios, sino la verdad de Dios está en su palabra. En quinto lugar, una súplica por el alivio. Su dolor fue para salvarnos. Versículo 28, capítulo 19 del Evangelio de Juan. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. El Salmo 69, versículo 21 dice de esta manera: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Una manifestación plena de su humanidad. Su dolor, hermanos, fue real. Cristo no es y no está imitando nada. Es decir, amados hermanos, que esa manifestación de su humanidad nos muestra precisamente que Jesús sufrió todos nuestros dolores, dice la palabra del Señor. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Por lo tanto, el dolor del Señor no es imaginario. Jesús no fue un fantasma. Su dolor fue real. En verdad le dolió, en verdad sufrió. Estar en la cruz allí colgado
donde todo el peso de su cuerpo recaía sobre su pecho, el dolor, sus músculos desgarrándose, sus huesos quebrantados, su sangre también siendo derramada, el escarnio, la burla, todo eso padeció el Señor por ti y por mí. Jesús, sabiendo de su dolor, no rehusó a enfrentarlo. Ayer les decía que Jesús, siendo omnisciente, conocía todos los planes para matarlo. Siendo omnipotente, pudo haber librado la muerte, hermanos. ¿Acaso no podía el Señor hacerlo? Sí, pudo hacerlo. Pero el propósito era morir por nosotros. Jesús rechaza ser drogado y enfrenta en pleno juicio el dolor. Había un vino que se mezclaba con mirra, que era algo que se les daba a los que iban a la cruz para drogarlos y que ellos olvidaran lo que estaban padeciendo y mitigar un poco su dolor. Era una forma de drogar a los crucificados, dejarlos inconscientes para reducir un poco la pena y que fueran muriendo lentamente. Pero Jesús, hermanos, dice en Marcos capítulo 15, versículo 23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Jesús estaba decidido a morir por ti y por mí. Él había decidido tomar ese camino que el Padre le había dado para salvación. ¿Has encontrado tú un amor como el de Cristo? Jamás encontraremos algo así. En sexto lugar, una proclamación de victoria. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La palabra que se utiliza aquí normalmente es tetelestai, y es una palabra griega que se utilizaba a veces entre el comercio o cuando se hacía un pacto y un negocio y se cumplía, y la gente decía tetelestai, es decir, se ha pagado todo, se ha consumado todo, ya no hay deuda. ¿Sí? Y es la palabra que se utiliza para consumado es aquí precisamente en este pasaje. Jesús ha obedecido al Padre hasta lo sumo. Ahora es posible ser salvo por gracia. Hermanos, nunca la salvación ha sido por obras. Usted intenta ser bueno para salvarse, está tomando el camino equivocado. Usted intenta hacer obras para salvarse, está tomando el camino equivocado. Usted intenta tener una religión para salvarse, usted está en el camino equivocado. El camino y el verdadero y único camino es el Señor. Ahora es posible ser salvo por gracia del Señor. Jesús ha demostrado que el mal no es absoluto. Lo ha derrotado. Y la palabra dice que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Por lo tanto, Él ha peleado la buena batalla y por gracia nos ha dado la victoria. Jesús ha llevado la humanidad hasta el seno del Padre. Ya no hay separación. La palabra del Señor nos indica que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y en San Juan 14:6, el pasaje famoso que muchos conocemos es: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y amados hermanos, la obra aquí nos indica que es una obra terminada. Usted no necesita ir de rodillas en el libramiento a eso de las 2 de la tarde para sentir dolor y sentir que usted está pagando por su pecado. Eso es lo más absurdo que un hombre puede hacer. Usted no necesita hacer promesas de dolor en su cuerpo o de abstinencias en su cuerpo. Usted no necesita cargar collares, ni piedras, ni amuletos para salvarse. Si alguien piensa
que haciendo algo se va a salvar, no ha entendido que Jesucristo hizo completa la obra. Dios no es un Dios mediocre. Dios lo que hace, lo hace completo. Y murió por ti y por mí, su sacrificio es completo. Así que no necesita usted hacer nada. Ahora, ¿qué es lo que usted necesita para ser salvo? Necesita obedecer a la voz de Dios. Y ese llamado interno solamente lo hace el Espíritu Santo. Pero ya no hay separación. En último lugar, Jesús termina ese momento con una oración de consumación. Versículo 46 de Lucas 23. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Todo sucedió como el Dios de los cielos lo habría planeado. Todo sucedió como el Señor lo había planeado. Su muerte, la muerte de Cristo, hermanos, era necesaria. El Hijo se encomienda al Padre que lo había enviado a salvar a los hombres. Y encontramos allí cómo Jesús se refiere a Dios como Padre, pero en ningún momento utiliza el término Madre, si se dan cuenta. Pero Él sí se refiere a Dios como Padre. Y amados hermanos, cuando usted ha venido a Cristo, Dios ha llegado a su vida, usted es hijo de Dios y le puede llamar Padre. Ninguno que viva lejos del Evangelio de Cristo puede llamar a Dios Padre. Ninguno, porque no es su hijo. Si usted no está en el Evangelio de Cristo, usted no se ha arrepentido, usted no ha entregado su corazón y su vida a Cristo, usted no es hijo de Dios. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra. En Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, el Señor dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos somos creados por Dios, eso es cierto, pero no todos somos hijos de Dios. Si usted no ha tenido un encuentro personal con Cristo, usted no es hijo de Dios. Usted es un hijo del diablo y su vida está en el infierno. Así de sencillo. Yo sé que para muchos escuchar esto es duro, pero prefiero herirle con la verdad a que usted se contente conmigo con una mentira. Esa es la verdad. ¿Usted es religioso? Sí. Eso no le salva. ¿Tiene profesión de fe? Tampoco le salva. ¿Fue bautizado? Tampoco le salva. Ninguno de esos métodos salvan al hombre. ¿Usted heredó la religión de su abuelito? Ni su abuelo ni usted probablemente sean salvos, porque no es la religión. Mucha gente está aferrada a decir: yo nunca me voy a cambiar de religión. Cristo no quiere cambiarte de religión. ¿Sabe por qué? Porque Dios odia que la gente vaya de religión en religión. Si no, lean Isaías capítulo 1. El pueblo de Israel era idólatra, pero luego decía: nosotros adoramos a Jehová con carneros, pero Dios dice: aborrecido tengo eso, porque ustedes solamente son religiosos, pero no me aman. Obediencia, misericordia quiero y no sacrificio, dice el profeta. Querido amigo, no importa cuánto tiempo tengas llegando a esta iglesia, o a otra iglesia, o a otra religión, no importa. La salvación no es por antigüedad. Pero como el ladrón en la cruz
Puede que hoy sea nuestro último día de vida. Y tienes todavía la oportunidad de pedir posada al Señor, como lo hizo este hombre y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy todavía es tiempo. Yo no sé mañana si tú vas a despertar o yo he de abrir los ojos, no lo sé. La vida es incierta. No sé si pienses porque estás joven y no estás enfermo, no eres vulnerable a la muerte. Lo somos. Cualquiera lo somos. No importa tu posición económica, social, educativa. Todos somos vulnerables a morir el día de hoy. Pero lo que Dios quiere es que no mueras eternamente. ¿Saben qué? Si el propósito de Cristo fuera que usted no muriera físicamente, ya no cabríamos en este mundo. Pero el propósito de Cristo no es que usted no muera físicamente. El propósito de Cristo al venir a la cruz es que usted no muera eternamente. Así que la muerte física es inminente. Pero también si usted muere separado de Dios, es lo peor que le puede pasar. No hay dolor y tormento mayor que este. La Biblia dice que el fuego nunca se apaga y que el gusano no muere en ese lugar. Lo crea o no, así será. Esto no depende de qué es lo que usted cree, depende de lo que Dios ha dicho en su palabra. Así que yo le invito en esta hermosa tarde a que usted reflexione en su vida, piense sus caminos. Si usted es un hijo de Dios, vive como hijo de Dios, actúa, piensa como hijo de Dios, examine sus obras, examine su corazón y vea si hay en usted, veamos si hay en nosotros camino de perversidad y pidamos al Padre que nos lleve por caminos de rectitud. Porque yo no sé mañana qué cuenta va a entregar usted delante del Señor en el trono y en el juicio de Dios. Le invito pues a venir al trono de la gracia del Señor y encontrar en Él oportuno socorro. Que el Señor nos bendiga. Amén.